Hola. Hola. Vamos a ver la ley de Ampère, ¿vale? Que es una cuestión un tanto técnica, pero vamos a ver qué sentido y qué utilidad tiene. Y para ello me voy a remontar a campo gravitatorio y campo eléctrico. En su momento vimos que tanto el campo gravitatorio como el eléctrico son campos conservativos. ¿Qué significa conservativos? Básicamente que cuando yo hago, por ejemplo el gravitatorio, yo hago un trabajo en contra de él, ¿vale? En cuanto puede, me devuelve ese trabajo que yo he hecho, ¿vale? Por ejemplo, eso pasa lo mismo con la gravedad, pasa lo mismo con el campo eléctrico, pasaría lo mismo con un muelle, comprimo el muelle y si suelto me lo devuelve. Con esos campos, con esas fuerzas, definimos la energía potencial, debido a eso, porque yo cuando hago un trabajo, ese trabajo que yo he hecho se lo guarda en forma de energía y en cuanto puede me lo devuelve. Una fuerza no conservativa es el rozamiento. Yo empujo un cuerpo, para lo cual hago un trabajo, pero cuando dejo de empujar no vuelve a su sitio, menos mal. Con lo cual no existe la energía potencial de rozamiento. Vale. Matemáticamente, el campo sería conservativo, o el campo gravitatorio, por ejemplo, es conservativo porque si yo tengo un cuerpo aquí, lo voy a subir hasta aquí y luego va a volver a su sitio, es decir, hago una trayectoria cerrada, para calcular el trabajo, digamos, sería fuerza por el espacio recorrido, ¿vale? Por el espacio recorrido, y en realidad, si hay variabilidad, utilizamos diferenciales y la integral, y ponemos ahí un circulito para indicar que no os perdáis en las matemáticas, ¿vale? Significa que la trayectoria es cerrada. Entonces, fijaos, cuando yo tengo el cuerpo subiendo, cuando el cuerpo está subiendo, yo hago la fuerza hacia arriba y el desplazamiento va hacia arriba. Mientras estoy subiendo, el trabajo que yo hago es positivo, y cuando el cuerpo está bajando, yo para que no caiga, voy haciendo fuerza también hacia arriba, voy acompañando, voy frenando, y ahora el desplazamiento va hacia abajo. El trabajo que voy a hacer es exactamente el mismo, pero en negativo, cuando el cuerpo está bajando. Cuando calculo el trabajo total, me va a dar 0. Esto hemos visto el trabajo que yo hago. El trabajo de la fuerza-peso es exactamente igual, pero con el signo contrario. Cuando el cuerpo lo estoy subiendo yo, la fuerza-peso va hacia abajo, el trabajo que él hace es negativo, y luego cuando baja es positivo. Lo importante es que en la suma total en una trayectoria cerrada vale 0. Daría igual hablar de fuerza como hablar de el campo gravitatorio, porque fuerza es masa por gravedad, la masa saldría. Es decir, que cuando yo tengo, da igual que hablemos de espacio dl, cuando yo tengo esta integral, es decir, calculo el trabajo en una trayectoria circular, si es 0, lo que tengo es que la fuerza es conservativa. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Esta integral se llama circulación, pero es un tecnicismo, me da igual, es la circulación de ese campo. Vale 0. Digamos que cuando la circulación de un campo es 0, la fuerza o el campo es conservativo. La ley de Ampère lo que me va a decir, aparte que tenga otra utilidad, lo que me va a decir es que la integral con el campo magnético no es 0. Entonces pasa como con el rozamiento. No existe la energía potencial magnética, porque no es una fuerza conservativa. El imán no, aunque parezca que el imán lo empujo y luego vuelve, pero en ciertas condiciones no me va a devolver lo que hago para fastidiarle. Y eso es lo que vamos a ver. Esto es una pequeña introducción para que lo veamos. Vamos a hacer unas cosas feas, integralitas, pero vais a ver que son muy sencillitas, ¿vale? Necesito borrar. Vale, retomando del vídeo anterior, supongamos que tengo una corriente rectilínea con la corriente hacia arriba. Habíamos visto que ahí aparece un campo magnético. El campo magnético a una cierta distancia A, por ejemplo, el campo magnético vale mu por I partido por 2pi A. Eso es lo que varía el campo magnético. Y otra cosa importante era el sentido del campo magnético. En la regla de la mano derecha me decía, pongo el dedo gordo en la corriente y es circular. Es decir, campo magnético, voy a pintar, sería así, ¿vale? Es circular. Entonces el campo magnético viene así, con perspectiva. No digo que tengáis perspectiva, sino que los dibujitos cutres que estoy haciendo son en perspectiva, ¿vale? Vienen así. Ahora si pongo una E ya la liamos del todo. Sí. Entonces sería el campo magnético. Entendemos que es circular, ¿vale? Debería haber hecho en otro color.
Vale, pues lo que voy a hacer es lo que hemos comentado antes. Voy a calcular esta integral, que si vale 0 significa que el campo es conservativo y si no me da 0 no es conservativo. Vale que lo estamos haciendo en un caso concreto de un cablecito y tal, pero Ampère demostró que es válido para cualquier trayectoria mientras sea cerrada, pero que no hace falta que sea circular, puede hacer S y da igual el tipo de campo magnético que aparezca, originado por un cable o por otra cosa, mientras el campo magnético sea constante, ¿vale? Es decir, lo vemos de forma muy concreta, aunque Ampère ya se encargó de demostrarlo bien demostrado. Vale, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Primera cuestión importante. Yo, como la trayectoria es curva, lo que hacemos, acordamos que ya hemos hecho varias veces esto, yo lo que hago es tomar trocitos muy chiquititos de distancia para cogerlo como si fueran rectos, que son los diferenciales. Entonces, por eso el diferencial de L. Lo importante es lo siguiente. En esta trayectoria, ya no sé qué color coger. ¿No es la tesela? Como lo de las teselas, que eran de superficie. Muy bien, de otro vídeo, exactamente. En flujo, lo vimos en flujo. Pues estos son diferenciales de L, ¿vale? Ya sé que es muy pequeñito y no se ve. Pero importante, en cada uno de los puntos, en cada uno de los diferenciales de longitud, el campo magnético va a tener el mismo sentido que el diferencial, que el trocito que tomo. Por ejemplo, pensemos que el campo magnético siempre va para allá. En una trayectoria circular los diferenciales irían cambiando el ángulo con respecto al campo magnético. Pero como el campo magnético, digamos que gira junto con la trayectoria, el ángulo que forman el campo magnético y el diferencial de longitud es siempre 0. Entonces, si yo me vengo a esta integral, acordaos que esa es la integral muy bonita, pero en realidad no la vamos a hacer. Esto sería integral en toda la trayectoria circular de el campo magnético por el diferencial de L por el coseno del ángulo que hemos dicho que es 0. Recordar que el coseno de 0 vale 1, por tanto se va. Luego, en toda la trayectoria, el campo magnético tiene un valor constante. Por tanto, lo podemos sacar fuera de la integral y podemos poner incluso su valor. Si ponemos su valor es mu por i partido por 2pi a. A sería el radio de esa trayectoria. 2pi a. Y me queda la integral circular de diferencial de L. Fijaos que ahora en vez de poner el circulito, para hablar de ese círculo yo voy a empezar en un determinado punto y hago toda la trayectoria. Entonces esa L valdría desde 0 hasta, ¡pum!, toda la trayectoria es 2pi r. ¿Pero cuánto vale el radio de este círculo? A. Vale, pues no os perdáis. En realidad, ¿cuánto vale la longitud en el círculo completo, desde 0 hasta 2pi a? Pues la longitud es la longitud de una circunferencia que es 2pi a. Es decir, esto me quedaría mu por i partido por 2pi a, que es lo que vale el campo magnético, por lo que vale toda esta trayectoria. Fijaos que en lugar de hacer la integral veo lo que es 2pi a. 2pi a por 2pi a, perdón, dividido por 2pi a se va, ¿y qué me queda? Mu por i. Esto es lo que me dice la ley de Ampère, que la circulación del campo magnético en una trayectoria cerrada es igual a mu por i. Con lo cual es una demostración de que el campo magnético no es conservativo, no podemos definir la energía potencial magnética. Que viene una fórmula menos que hay que aprender, ¿vale? Claro, porque no es igual a 0. No, exactamente, al no ser 0 no puedo que no definir. Es conservativo. No es conservativo, no me devuelve el campo magnético lo que hago en contra de él. Encerrada, ¿eh? Sí, no, pero eso es un tecnicismo. Vale. Es decir, tendría que dar 0 si fuera cerrada, si no es cerrada no. Esto, por ejemplo, es el equivalente al teorema de Gauss, que ya hemos visto. A ver, si yo lo que tengo es esta trayectoria, pensad en perspectiva, ¿vale? Tengo esta trayectoria, y esta trayectoria se ve atravesada por ejemplo, varias corrientes, ¿vale? Varios cables. Aquí tengo I1, aquí hacia abajo I2, hacia abajo I3 y hacia arriba I4, ¿vale? Vale, pues con la ley de Ampère, calcular la circulación, esta integral, para el campo magnético complicado que se originaría por las 4 corrientes en toda esta trayectoria tan extraña, en realidad la ley de Ampère me dice que esta integral, en lugar de hacerlo, esto es igual a mu por i, siendo i la suma, cuidado con su signo, de cada corriente. Aquí haría por un lado i1 más i2, que van para arriba, menos i2 y menos i3. Eso es lo que me daría la circulación en toda esa trayectoria.
que matemáticamente hacerlo a pelo es muy complicado porque la trayectoria no es ningún círculo, no es recta, y encima el campo magnético sería la suma de los 4 campos magnéticos. La integral es muy complicada, con la ley de Ampère sería simplemente eso. Aunque nosotros, la ley de Ampère, la utilidad real que tenemos, salvo que me pregunten, ¿cuánto vale la circulación? Pues mu por I1 más I4 menos I2 menos I3. El ejercicio sale súper fácil. Una utilidad directa es que entendamos que el campo magnético no es conservativo. No existe la energía potencial magnética. Como la escribáis, colleja, porque lo habréis inventado. Y esto es la ley de Ampère. Tecnicismo, me lo van a preguntar como teoría, no me la tengo que saber. Vale. Ya está. Venga.